En los rincones más alejados del planeta, la naturaleza guarda secretos que, la neta, sería mejor que los humanos jamás tocaran. Pero a veces, lo más aterrador no está escondido entre los árboles ni en la espesura de la selva, sino dentro de otra persona. Esta historia empezó como una expedición científica, terminó convertida en una tragedia de desapariciones, y acabó con un hallazgo que hasta los criminólogos más curtidos no pudieron borrar de la memoria. Algo que dejó claro que en la selva amazónica los animales salvajes no son, ni de chiste, las criaturas más peligrosas. Julio del año 2021. Estado de Amazonas, Brasil, uno de los territorios más bravos y menos explorados del mundo. Hasta allá, a la parte alta del río Jurua, llegó Marcus Bruno, un biólogo de 39 años. Y ojo, no era un turista con espíritu aventurero ni un mochilero buscando adrenalina. Marcus era un científico de pies a cabeza, especializado en aves raras, y su carrera entera estaba dedicada a protegerlas en este ecosistema único. En los círculos científicos de Brasil, su nombre pesaba. Era conocido como un experto que sabía cómo moverse en condiciones extremas, alguien que dominaba la selva y respetaba todos los protocolos de seguridad. La expedición que emprendía no era para ganar fama ni fortuna. Era privada, pero con fines totalmente científicos. Su plan era pasar 10 días recorriendo el río en una lancha con motor pequeño, recolectando datos sobre rutas de migración y poblaciones de especies endémicas de aves. Ese material formaría parte de un estudio de peso, financiado por la Asociación Ornitológica de Brasil. Y en esta travesía no iba solo. Llevaba con él a su hija, Sofía, de apenas 7 años. Para cualquiera, llevar a una niña tan chiquita podría parecer imprudente, pero para Marcus era todo lo contrario. Desde bebé le había enseñado a respetar y entender el mundo salvaje. Para él, este viaje corto y milimétricamente planeado sería una lección de vida y una aventura inolvidable para Sofía, siempre bajo su mirada protectora. Ella lo idolatraba, y él estaba seguro de que era la mejor forma de compartir con ella lo que más amaba. El plan era sencillo, nada de perderse en la selva impenetrable. Su ruta iba estrictamente por el cauce del río y sus afluentes más cercanos, con paradas ya marcadas para acampar en la orilla. Llevaban todo lo necesario: comida y agua potable para 2 semanas, equipo profesional de campismo, un botiquín con antídotos para mordidas de serpiente, y lo más importante, tecnología de comunicación moderna. Entre sus herramientas estaba un teléfono satelital para emergencias, un rastreador personal que enviaba señales periódicas con sus coordenadas exactas, y además, 2 radiobalizas que podían activarse manualmente en caso de urgencia. Marcus estaba convencido de que no había dejado ningún cabo suelto. La expedición arrancó sin contratiempos, justo como Marcus la había planeado. Durante los primeros 5 días, se comunicó religiosamente con su esposa, que se había quedado en Manaos, la capital del estado. En cada llamada le contaba que todo marchaba bien, que el clima era perfecto y que Sofía estaba fascinada con todo lo que veía. Sus mensajes eran cortos pero llenos de entusiasmo. Hablaba de las aves que habían logrado registrar y de lo feliz que estaba al verla disfrutar de esa experiencia. La última vez que Marcus logró hablar con su esposa fue la mañana del 12 de julio de ese mismo año. Nada parecía fuera de lo común. Pero ese mismo día, a las 3:48 de la tarde, el rastreador satelital emitió su última señal automática. Las coordenadas marcaban un punto del río Jurua, a unos cuantos kilómetros de la frontera con Perú. Era un sitio remoto, sí, pero también estaba dentro de la ruta prevista. Después de esa señal, Marcus y su hija desaparecieron como si se los hubiera tragado la tierra. Cuando Marcus no llamó a la hora acordada al día siguiente, su esposa no se alarmó de inmediato. En zonas tan apartadas, las interrupciones de comunicación satelital son cosa de todos los días. Pero conforme pasaron las horas, y luego un día entero, y después otro, la angustia se volvió insoportable. Fue entonces cuando levantó el teléfono y contactó a la policía. Las autoridades respondieron de inmediato. Se organizó una operación de búsqueda y rescate en la que participaron unidades de la Policía Militar de Brasil y especialistas de la Agencia de Protección Ambiental. Pero el panorama estaba en su contra. En esa temporada, la región estaba entrando en época de lluvias. Los aguaceros diarios convertían el suelo en un lodazal y el nivel del río subía con fuerza, acelerando la corriente hasta volverla peligrosa.
El calor tampoco daba tregua. El termómetro no bajaba de 35 grados centígrados, y la humedad se sentía como si uno respirara agua. La selva ahí era un muro verde imposible de atravesar. Los rescatistas pasaban horas sobrevolando el área donde habían recibido la última señal, pero el techo de vegetación era tan denso que no se veía nada del suelo. Mientras tanto, las patrullas fluviales recorrían kilómetro tras kilómetro aguas abajo, revisando orillas, lagunas y remansos. Pero todo fue en vano. Ni un pedazo de la lancha, ni ropa, ni restos del campamento, nada. Era como si Marcus y Sofía se hubieran desvanecido en el aire, justo en medio de esa selva interminable. La pregunta que no dejaba en paz a los rescatistas era, ¿por qué Marcus no activó ninguna de las 2 radiobalizas de emergencia? Un explorador con su experiencia lo habría hecho de inmediato en cualquier situación crítica. El silencio de esos aparatos solo dejaba 2 opciones: que todo ocurrió tan de golpe que no tuvo tiempo de reaccionar, o que él, su hija y su equipo fueron eliminados en cuestión de segundos. Pasó una semana entera de búsqueda sin un solo resultado. La frustración se sentía en el aire. No había pistas, ni rastros, ni cuerpos. Absolutamente nada. La selva, con su silencio brutal, parecía burlarse de los intentos humanos por entenderla. Los pocos habitantes de comunidades indígenas cercanas tampoco habían visto ni escuchado nada fuera de lo común. Y es que el río Jurúa, en esa parte, es casi un desierto de agua y árboles, un lugar donde uno puede desaparecer sin dejar huella. Después de 2 semanas, la operación se dio oficialmente por terminada. Las autoridades cerraron el caso con la única conclusión lógica que podían sostener en ese momento: accidente. Según la versión oficial, lo más probable era que la lancha se hubiera volteado por la corriente o por chocar contra un tronco sumergido. El río se habría encargado de arrastrar los cuerpos y, con tantos caimanes y depredadores alrededor, era cuestión de tiempo para que no quedara rastro alguno. La familia, destrozada, tuvo que aceptar esa explicación. Para ellos, y para la opinión pública, la desaparición de Marcus y Sofía se convirtió en otra página triste dentro de la crónica amazónica. Esa que dice que la selva no perdona errores y que se traga incluso a los más preparados. Sus nombres pasaron a engrosar la lista interminable de quienes se han perdido en ese lugar sin retorno. Durante un año entero, nadie volvió a hablar de ellos más allá del recuerdo doloroso. El caso parecía cerrado, y la vida, aunque con cicatrices, seguía para los que quedaron atrás. Pero la selva no había terminado con su historia. Guardaba un secreto que tarde o temprano saldría a la luz, y lo hizo de la forma más cruel e inesperada. En agosto del 2022, 13 meses después de la desaparición, todo comenzó río abajo, a unas cuantas decenas de kilómetros del último punto donde se había registrado la señal del rastreador de Marcus. Era una región conocida como Esperanza do Jurúa, un sitio lejano de cualquier ciudad grande, donde la vida seguía sus propias reglas, casi intactas desde hace siglos. Ahí vivía Rafael Lima, un pescador de 47 años que prácticamente había nacido en esas aguas. Conocía cada brazo del río, cada laguna escondida y cada recodo peligroso. Su rutina era la de siempre: levantarse antes del amanecer, subirse a su pequeña canoa de madera y revisar sus redes. Una mañana de mediados de agosto, Rafael decidió meterse a una laguna pantanosa separada del cauce principal por una cortina de vegetación espesa. El lugar abundaba en peces, aunque también tenía mala fama entre los locales por la cantidad de caimanes y serpientes que rondaban por ahí. Pero Rafael no era un hombre fácil de asustar. Confiaba en la experiencia que había ganado durante toda su vida. Al acercarse, algo le llamó la atención. Muy cerca de la orilla, entre el agua turbia, estaba casi inmóvil una anaconda verde gigantesca. Era de la especie Eunectes murinus, la más grande de todas. Rafael ya había visto serpientes enormes, pero aquella superaba cualquier cosa que hubiera imaginado. Calculó que medía cerca de 7 metros. Lo raro no era solo su tamaño, sino su estado. El animal estaba débil. Sus movimientos eran lentos. Nada que ver con la fuerza letal de un depredador así. Y lo más inquietante, su cuerpo se veía deforme. A la mitad de su torso tenía un bulto enorme y duro que le distorsionaba la forma y parecía causarle dolor. Rafael pensó que la anaconda había tragado una presa demasiado grande, tal vez un capibara o incluso un pequeño caimán, y que estaba muriendo porque no podía digerirlo. Rafael, intrigado, no pudo apartar la mirada. La serpiente apenas se movía,
respirando con dificultad, como si cada intento de inflar sus pulmones le costara la vida. El pescador, acostumbrado a los misterios de la selva, sabía que estaba frente a algo inusual. Normalmente, jamás se acercaría a un animal así, pero algo en su instinto le decía que ese hallazgo era distinto, casi como si el río mismo lo hubiera guiado hacia ahí. Decidió esperar. Se quedó observando a prudente distancia, oculto tras la canoa. Las horas pasaron lentamente, y el calor del mediodía convirtió la laguna en un horno húmedo. El sol pegaba con fuerza. Los insectos zumbaban sin descanso, y aún así Rafael no se movió. Había algo en aquella anaconda que lo mantenía anclado, como si presenciara un acontecimiento que estaba destinado a ver. Al caer la tarde, la serpiente empezó a retorcerse, primero con espasmos leves, luego con movimientos cada vez más violentos. El agua alrededor se agitaba como si hubiera un remolino, salpicando barro y hojas. Rafael sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Lo que fuera que esa bestia tenía en el vientre, estaba a punto de salir. De pronto, un sonido gutural, un gemido que parecía humano, se mezcló con los silbidos roncos del reptil. Rafael contuvo el aliento. No podía ser posible. La serpiente, entre convulsiones, comenzó a abrir sus fauces de un modo antinatural, y de esa enorme boca, lentamente, emergió algo que no parecía ni animal ni presa común. Lo que Rafael vio a continuación lo dejó paralizado. De la garganta del monstruo comenzó a asomarse un brazo humano, rígido, ennegrecido por la descomposición, pero inconfundiblemente humano. Rafael soltó un grito ahogado y dio un paso atrás, incapaz de creer lo que estaba viendo. El brazo salió completo, colgando inerte, seguido por el hombro y el torso. El hedor era insoportable, una mezcla de podredumbre y fango que se extendió por toda la laguna. Rafael, con la piel erizada, apenas podía mantener la vista en esa escena macabra, pero algo en su interior lo obligaba a seguir mirando. La anaconda, debilitada y al borde de la muerte, continuó expulsando su presa con espasmos brutales. Pronto apareció la cabeza, un cráneo humano aún cubierto por fragmentos de piel y cabello enredado. Rafael reconoció al instante lo que tenía frente a sí, un cadáver humano que había permanecido atrapado en el vientre del reptil por más de un año. El pescador retrocedió tambaleándose, con la respiración entrecortada. El cuerpo salió casi entero, rígido, como una estatua macabra moldeada por el tiempo dentro del animal. El agua alrededor se tiñó de un color oscuro mientras los restos caían pesadamente en la orilla lodosa. Rafael sabía lo que debía hacer. Temblando corrió de regreso a su choza y encendió su radio de onda corta. Su voz, entrecortada por la conmoción, apenas lograba explicar lo que había visto. Pidió ayuda inmediata, convencido de que había encontrado la clave de una desaparición que muchos ya daban por olvidada. Las autoridades locales no tardaron en llegar. Al escuchar el relato de Rafael, algunos lo miraron con escepticismo, creyendo que era otro de esos cuentos extraños de pescadores. Pero cuando vieron con sus propios ojos el cuerpo semidigerido, comprendieron que aquello no era una historia inventada. Habían hallado uno de los misterios más escalofriantes de la selva amazónica. El hallazgo provocó una movilización inmediata. Los peritos forenses llegaron desde Manaos en helicóptero, acompañados de agentes federales y periodistas que olieron la magnitud del caso. El cuerpo fue rescatado con sumo cuidado y trasladado a una lona improvisada en la orilla, donde lo examinaron bajo un calor sofocante. El estado de los restos era impresionante. A pesar del tiempo transcurrido, la descomposición había sido ralentizada por las condiciones dentro del reptil. El cadáver mostraba la piel endurecida, casi como cuero, y los huesos se mantenían unidos. Fue una visión perturbadora, pero suficiente para permitir la identificación preliminar. Los expertos no tardaron en confirmar lo que temían. Aquel cuerpo pertenecía a Marcus Silva, el explorador desaparecido junto a su hija 13 meses atrás. La noticia cayó como un trueno entre los presentes. Lo que hasta entonces era una hipótesis de accidente en el río, se transformaba en un relato siniestro que desafiaba toda lógica. Rafael, testigo directo del hallazgo, no podía apartar de su mente la imagen de la anaconda vomitando aquel cuerpo. Se sentía marcado, como si la selva lo hubiera elegido para revelar su secreto. Los demás pescadores del lugar comenzaron a verlo con una mezcla de respeto y miedo, murmurando que había presenciado un castigo de los espíritus del río. Mientras tanto, las autoridades enfrentaban un dilema.
¿Cómo explicar a la opinión pública que un hombre había permanecido más de un año dentro de una serpiente gigante? Y lo más inquietante, ¿qué había pasado con la niña? Sofía seguía desaparecida, y el hallazgo de Marcus no hacía más que abrir nuevas preguntas en lugar de cerrarlas. El cuerpo de Marcus fue trasladado a Manaos bajo estricta custodia. Ahí, en el Instituto Forense, se realizó una autopsia completa. Los médicos quedaron desconcertados. A pesar del estado del cadáver, aún podían identificar marcas claras de presión en los huesos, señales de haber sido aplastado con una fuerza descomunal antes de morir. Todo indicaba que no se había ahogado ni accidentado en el río, sino que había sido capturado vivo por la anaconda. La noticia se filtró a los medios y pronto se convirtió en un escándalo internacional. Los titulares hablaban de la serpiente devoradora de hombres del Amazonas. Algunos periódicos sensacionalistas publicaban ilustraciones grotescas de Marcus siendo tragado vivo, mientras que otros cuestionaban si era posible que un reptil de ese tamaño hubiera sobrevivido tanto tiempo con un cuerpo humano dentro. Las comunidades científicas se dividieron. Herpetólogos de distintas partes del mundo dieron entrevistas explicando que, aunque raro, era biológicamente posible que una anaconda engullera a un adulto. Sin embargo, lo que nadie podía explicar era cómo el cuerpo se había preservado tanto tiempo sin ser completamente digerido. Era como si la naturaleza misma hubiera decidido conservarlo como prueba. La familia de Marcus recibió la confirmación con un dolor renovado. Por fin tenían respuestas sobre su paradero, pero la verdad era más cruel de lo que jamás imaginaron. Aún peor, la ausencia de Sofía era un vacío imposible de llenar. Si el padre había terminado dentro de la serpiente, ¿qué destino había tenido la niña? El gobierno brasileño, presionado por la opinión pública, anunció que reabriría el caso y enviaría una nueva expedición a la región. Esta vez, con equipos militares, biólogos y hasta periodistas internacionales. Todos querían respuestas, y la selva parecía dispuesta a ofrecerlas, aunque a un precio que nadie estaba preparado para pagar. La segunda expedición partió a finales de agosto, con helicópteros, drones y embarcaciones rápidas. La misión no solo buscaba restos de Sofía, sino también rastrear a la anaconda gigante, a la que ya muchos llamaban la devoradora. Los noticieros transmitían en vivo cada movimiento, y el caso se convirtió en un espectáculo mediático seguido en todo el mundo. Rafael fue invitado a acompañar como guía, aunque al principio dudó. No quería volver a ver aquella laguna maldita. Sin embargo, aceptó, convencido de que su testimonio era clave para encontrar la verdad. En el fondo, también sentía que la selva no había terminado con él, que lo llamaba de nuevo. Los primeros días de búsqueda fueron tensos. Los drones captaron imágenes de huellas enormes cerca de las orillas fangosas, como surcos profundos en la tierra húmeda. Los expertos coincidían. Eran rastros de una serpiente de dimensiones extraordinarias. La prueba de que la devoradora seguía viva. El clima, sin embargo, jugaba en contra. Lluvias torrenciales caían cada tarde, dificultando los vuelos y anegando los campamentos. La selva parecía cerrarse sobre los hombres, como si no quisiera revelar sus secretos. Aún así, el equipo avanzaba, guiado por la obsesión de resolver el misterio de Sofía. En la tercera jornada, mientras exploraban un brazo lateral del Jurúa, un soldado encontró algo entre las raíces de un árbol caído, una pequeña mochila color rosa, cubierta de barro pero aún intacta. Al abrirla, hallaron en su interior una libreta escolar con dibujos infantiles. El nombre en la portada era claro: Sofía Silva. El hallazgo de la mochila sacudió a todo el equipo. Por primera vez en 13 meses, había una pista tangible de la niña. Los periodistas transmitieron la noticia como un descubrimiento histórico. Sofía pudo haber sobrevivido al accidente inicial. Pero si era así, ¿dónde estaba ahora? Los peritos revisaron minuciosamente la libreta. Entre las páginas húmedas había dibujos hechos con crayones, paisajes de río, aves y lo que parecía una cabaña con techo de palma. Algunos garabatos mostraban figuras humanas, aunque uno de los dibujos llamaba la atención. Una serpiente enorme, de ojos rojos, rodeando lo que parecía ser una niña. Rafael sintió un escalofrío al verlo. Estaba convencido de que Sofía había intentado dejar un mensaje, como una advertencia desesperada. Los demás discutían si era solo la imaginación de una niña o una prueba de que había tenido contacto directo con la devoradora. El descubrimiento cambió el rumbo de la expedición.
Ya no se trataba solo de confirmar la muerte de la niña, sino de la posibilidad de que hubiera sobrevivido en condiciones extremas. El equipo redobló los esfuerzos, internándose aún más en la selva, donde los mapas se volvían inútiles y el GPS fallaba entre la densidad de la vegetación. Esa misma noche, mientras el grupo acampaba, Rafael juró escuchar un sonido extraño entre la lluvia y el murmullo de los insectos. No era un animal cualquiera, sino algo parecido a un llanto ahogado que provenía del interior de la selva. Los demás no le creyeron, pero él supo, en lo más profundo de su ser, que la voz que había escuchado era la de Sofía. Al amanecer, el equipo decidió seguir el sonido que Rafael había escuchado. La selva, húmeda y densa, parecía cerrarse a cada paso. Las ramas se enredaban, el barro hacía difícil avanzar, y cada crujido de hojas secas hacía que los corazones latieran más rápido. Nadie hablaba. Todos sentían que estaban entrando en un territorio donde la naturaleza imponía sus reglas. Después de casi 2 horas de avance, encontraron rastros recientes en la tierra blanda. Huellas pequeñas, claramente infantiles, mezcladas con marcas profundas de un animal enorme. Los expertos intercambiaron miradas. Era la primera evidencia física de que Sofía había estado viva mucho después de la desaparición. Rafael reconoció enseguida la ruta. Era un pequeño canal que conectaba con una laguna apartada, donde el agua se movía lentamente y los troncos caídos formaban refugios naturales. Recordó la anaconda que había visto meses atrás y comprendió que aquel lugar era perfecto para un reptil de gran tamaño. Al acercarse con cuidado, el equipo vio algo que los paralizó. Entre la vegetación, atrapada parcialmente por las raíces de un árbol caído, estaba la pequeña lancha de Marcus. Parecía intacta, pero había señales claras de lucha, rasguños, barro removido y manchas que indicaban que alguien había sido arrastrado por la corriente. Y entonces, algo aún más terrible se reveló. Cerca de la orilla, en el agua fangosa, flotaban fragmentos de huesos y restos que no pertenecían a la anaconda ni a la lancha. La escena era perturbadora. Allí estaba, frente a sus ojos, la macabra confirmación de que la tragedia había sido mucho más que un accidente natural. Los peritos no tardaron en revisar cada fragmento encontrado. Entre barro, hojas y restos flotantes, comenzaron a distinguir huesos que no podían ser de un animal. Un cráneo pequeño, varias costillas y un fragmento de columna. La evidencia apuntaba a lo inimaginable. Los cuerpos de Marcus y Sofía habían sido parcialmente ingeridos por la anaconda. Pero no era todo. Los expertos analizaron cada hueso con cuidado. Pronto descubrieron marcas que no coincidían con mordidas ni aplastamientos típicos de un reptil. Algunas fracturas eran limpias, precisas, como si se hubieran provocado con un objeto contundente y afilado. La teoría del accidente empezaba a derrumbarse frente a la evidencia. Entre los restos, hallaron objetos personales casi intactos. Un pequeño cepillo rosa con el nombre Sofía grabado, una placa metálica de la Asociación Ornitológica Brasileña, y sorprendentemente, los restos quemados de un rastreador satelital, idéntico al que Marcus llevaba. Cada hallazgo apuntaba hacia un hecho aterrador. Alguien había estado allí antes que la anaconda. La noticia impactó a todos. Lo que había parecido un accidente natural se transformaba en un crimen meticulosamente planeado. La serpiente entonces no era la asesina, sino un cementerio inesperado que había conservado las pruebas de un acto humano horrible. El equipo comprendió que estaban frente a algo mucho más cruel de lo que imaginaron. Con cada pieza que se examinaba, el rompecabezas cobraba forma. Los forenses llegaron a la conclusión que heló la sangre a todos los presentes. Marcus y Sofía no murieron por la corriente ni por un accidente. Habían sido asesinados antes de terminar en el río. La selva, con sus secretos, solo había sido el escenario final de un crimen monstruoso. Los forenses no solo encontraron las fracturas en los huesos, sino también indicios de heridas provocadas por un objeto cortante. Un pedazo de cinturón de cuero, adherido a un fragmento de piel humana, mostraba un corte limpio, preciso, como el de un machete o un cuchillo afilado. La conclusión era aterradora. El asesinato había sido doble, meticulosamente ejecutado antes de que la anaconda interviniera. Con esta información, la policía reabrió el caso oficialmente como homicidio doble. La pregunta ahora era, ¿quién tenía la habilidad, el conocimiento del terreno y el motivo suficiente para cometer semejante atrocidad en un lugar tan remoto?
Nadie en la zona parecía tener registros de extraños rondando los ríos, pero los investigadores sabían que alguien cercano a Marcus podría ser el responsable. El equipo comenzó a revisar la vida de Marcus en detalle. Sus colegas, amigos, contactos profesionales y antiguos asistentes de expediciones. Uno de los nombres que surgió una y otra vez fue Luis Morán, un guía local que había acompañado a Marcus en varias expediciones anteriores y que conocía cada recodo del río y cada trampa de la selva. Morán había trabajado con Marcus hasta 6 meses antes del viaje fatal, y aunque oficialmente su relación terminó de manera cordial, los investigadores notaron que había habido disputas sobre pagos y créditos por descubrimientos científicos. Luis Morán tenía todo lo necesario para seguir a Marcus sin ser visto, y los motivos para resentimiento eran claros: dinero y reconocimiento profesional. Con esta línea de investigación, la policía decidió ubicar a Morán en su ciudad natal, Tabatinga, justo en la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú. Era un lugar caótico, perfecto para desaparecer, pero la determinación de los detectives no conocía límites. La búsqueda comenzó con discreción, observando sus movimientos, esperando cualquier indicio que pudiera confirmar las sospechas de que él estaba involucrado en la tragedia. La vigilancia sobre Luis Morán fue inmediata. Durante 2 días, los agentes observaron cada movimiento del hombre en los barrios periféricos de Tabatinga. Luis vivía solo, con trabajos esporádicos como guía para pequeños contrabandistas y madereros ilegales. Nada en su apariencia hacía sospechar de la monstruosidad que llevaba dentro. El tercer día, 2 detectives tocaron su puerta sin previo aviso. Luis los recibió con calma, incluso indiferencia. Se mostró dispuesto a cooperar. Sin un gesto de nerviosismo, lo llevaron a la comisaría local para una entrevista de rutina sobre la desaparición de Marcus. Mientras tanto, incautaron su teléfono y computadora portátil, siguiendo protocolos estrictos. Al principio, Luis negó cualquier conflicto serio con Marcus. Dijo que habían terminado la relación de manera amistosa, aunque sí había habido diferencias sobre pagos en expediciones anteriores. Su alibi era vago y difícil de verificar. Supuestamente había estado transportando mercancías por Perú en la misma época de la desaparición. Parecía un hombre con conciencia limpia, pero los especialistas en informática encontraron correos electrónicos eliminados que Luis había enviado a Marcus meses antes del viaje fatal. En ellos, reclamaba la mitad de los beneficios por un descubrimiento de aves raras que habían encontrado juntos, amenazas implícitas y un mensaje final escalofriante: si no consigo lo que es mío, nadie lo tendrá. Sé más de la selva que tú, no podrás esconderte. La evidencia era clara e irrefutable. Cuando los detectives confrontaron a Luis con sus propios correos, su fachada se derrumbó. Primero balbuceó excusas, luego intentó justificar las palabras como impulsos pasajeros, pero finalmente la presión psicológica lo quebró. Con voz baja y temblorosa, pronunció solo 2 palabras: fui yo. Durante horas relató con frialdad cómo la codicia y el resentimiento lo llevaron a asesinar a Marcus y a su hija, arrastrando los cuerpos al río y dejando que la anaconda los consumiera, asegurándose de borrar cualquier rastro de su crimen. Luis Morán fue arrestado y procesado rápidamente. Con la confesión completa y la evidencia forense irrefutable, el juicio fue breve. Fue declarado culpable de homicidio doble con extrema crueldad y sentenciado a 36 años en prisión de máxima seguridad. La justicia había alcanzado al hombre que había transformado la selva en escenario de un horror inimaginable. La historia de Marcus y Sofía Silva se convirtió en un caso emblemático. La selva amazónica, con toda su belleza y peligro, había mostrado que el mayor depredador no siempre es el que acecha bajo el agua o entre los árboles, sino el que camina sobre 2 piernas, con mente fría y corazón cruel. Para la familia y para los que conocieron la tragedia, el desenlace ofreció cierto alivio. Por fin se conocía la verdad. La justicia había hablado, y aunque el dolor nunca desapareció, al menos el misterio dejó de atormentar a la memoria de Marcus y Sofía. El Amazonas volvió a su silencio eterno, guardando los secretos que aún permanecían ocultos en sus rincones más remotos. Y aunque la anaconda se llevó lo que quedaba de sus cuerpos, fue la mano humana la que había dejado la marca indeleble de la verdadera violencia en la selva.